Hoy en Hemisferio Sur conoce la Ruta 40, en el gran desafío de Gerard Lemoine, unir el país en tan solo 28 días en una bicicleta de ruta. Instituto de Capacitación Bucor. Instructorados en guardavidas, natación, espacio acuático adaptado, pilates, spinning, musculación. www.institutocapacitacionbucor.com. La Ruta 40 es la columna vertebral de la Argentina. La carretera más larga y espectacular del país es ya uno de los caminos míticos del mundo. A lo largo de 5.140 kilómetros, une la Puna jujeña con el Cabo Vírgenes, a orillas del mar argentino, en Santa Cruz. Cruza 11 provincias, atraviesa 236 puentes, recorre 13 lagos y salares, accede a 20 reservas y parques nacionales y conecta con 27 pasos cordilleranos. Es, sin dudas, el mejor balcón que ofrece el continente para contemplar la majestuosa cordillera de los Andes. Et bueno, salir le 23 de septembre, comme la bici de ruta, comme mi mujer pour m'ajouter sur la partie logistica. Et la primera etapa fue una etapa de 122 km, mitad de ruta y mitad de ripio. Les 5 primeros días fue muy complicado sur le tema del ripio, sur el tema de la altura, que a Bras de la Caille tiene una altura de 5.000 metros y 4 horas y media de subir. Pero bueno, llegó a Cachi, llegó a Cafayate, la parte norte del país, y de ahí yo sentí que el cuerpo puede seguir muchos kilómetros. El país es tan largo, tantas cosas, tanta color, tanta diferencia, que a un momento, un día te puedes mirar 3 o 4 paisajes, un día el viento se puede cambiar 3 o 4 veces. Empezar con un viento a 10 km/h y puede llegar a un viento a 80 km/h. Eso es una cosa muy difícil, tiene mucha dificultad el día por un ciclista. Eso fue complicado, pero bueno, nosotros, avec el equipo de la logística, trabajamos muy bien sur la organización del día. Y la verdad es que la Ruta 40 yo lo hice por etapa. Me levanto a la mañana y me digo, bueno, hoy llegamos a 180 kilómetros de acá y de ahí, bueno, llego a la etapa y de ahí pensar a la otra etapa. Y de ahí crecer. Y a un momento llego a la mitad del caminar y bueno, me digo, bueno, ya llego a la mitad. Vamos a ver que va a llegar al sur de Argentina, porque mucha gente me dice el sur va te matar. Bueno, vamos a ver. Y la verdad es que después Bariloche, lo sur de Patagonia, me fui complicado sur el tema del viento. Un viento muy fuerte, de siempre entre 50 a 100 km/h, y muy frío. Y un viento en sensación térmica que está entrada en la piel. Y la etapa la más larga fue de Guandacol a San Juan, 280 kilómetros el día, más de 9 horas de bicicleta. Pero la etapa la más complicada, yo diría que la más complicada, no sé si es la última, pero la última etapa fue la más psicológica. Ten 130 kilómetros de ripio de Río Gallegos a Cabo Vírgenes y un camino que no tiene más nada de información, no tiene un cartel, no hay información. Vos
pedalear para pedalear, on espera que le carbo virgen va llegar. Para mí, le nord me paraissait une cosas muy raro, porque no hay ce tipo de vista dans d'autres pays. En Europa no hay ce tipo de terra, de terra que hay nada, que de pueblito a pueblito, de escuelita a escuelita, vi de chicos que hacer 3 o 4 horas de caminar para llegar a la escuela. Me fui dormir dans les escuelitas de Brailaine et El Moreno, que es el nord de Argentina, en medio de San Antonio de los Cobres a La Quiaca, dormir en la escuelita de 80 chicos que se va le lunes a la mañana temprano, caminar por 3 o 4 horas y volver viernes igual. Eso te da muchas cosas, te da te tomar mucho corazón, porque bueno, nosotros vivamos dans otras cosas. Y bueno, me parece que el nord me marca mucho sobre el tema, como el tema humano. Eso me da mucho fuerza, tal vez por un día traer cosas allá, porque bueno, yo hice curso de bicicleta en una escuelita y no hay bicicleta para chicos. Bueno, eso me parece que es esencial que nosotros un día pensar que hacer cosas por el nord de Argentina. Et la décrivais par le thème des paysages incroyables, la décrivais par le corazón des jeunes que je vis siempre, qui te da la mano, le ramiento, que es une cosa, tu llego al hotel, sont muy feliz, quieren participar a ton projet, tomar foto, te seguir sur Facebook siempre después de la rencontre des jeunes. Et une cosa que ce tipo, tu vas hacer una vez a ta vida ce tipo de desafío. Y te da muchas cosas, te da muchos comentarios, más de 10.000 personas te seguir sur Facebook. Donc te dis, bueno, tu vas hacer une cosa que nunca imaginas en ta vida, que tanta gente cambió le tema de tus sueños, ¿sí? Porque te da le commentaire, te ayuda a la fuerza. Todos los días las personas te dan más ganas de hacer las cosas. Y la verdad es que ça fait 20 años que yo hago mucha actividad de sport a alto nivel. Esta Ruta 40 me da une cosa que nadie me lo da antes de hacer eso. Días 28, l'aventura, fin de l'aventura. Termino 28 días de loco, 5.137 km, 201 horas de pedalear. Bueno, ya terminó. Gracias a la familia, gracias a Leandro, a Graciela, gracias a mi amor por la paciencia et comment on pourrait dire, la psychologie de me maintenir más o menos en état físico. Gracias a José para la ayuda de 2 semanas de logística. Gracias a Power, a l'équipe de marketing de Coca-Cola de Córdoba. Gracias a todo. A Facebook, a tous les supporters que je tengo,
Gracias, ciao. Espera